Bueno, pues comenzamos. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos que nuestras tareas comiencen siempre en ti, como en su fuente, y tiendan siempre a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy entramos en la primera mesa. Sabéis que la misa son dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística, dos alimentos. Vamos a centrarnos esta charla del de enero y de febrero en la liturgia de la palabra de la misa, diciendo algunas cosas para que todo sea práctico, pero que también tenga un fundamento fuerte, teológico, teórico, sobre todo litúrgico, que es lo que pretendemos con estas charlas. A ver, la mesa de la palabra es tan importante que es la única que la Iglesia no niega a nadie. Un excomulgado no puede participar de la liturgia eucarística. Un catecúmeno no participa de la liturgia eucarística. Una persona que no está excomulgada, pero no puede recibir sacramentos, no participa de la liturgia eucarística, pero todo el mundo puede participar de la liturgia de la palabra, de la misa. Por tanto, esto es, por así decirlo, el último asidero que queda a personas en situaciones difíciles, graves, etcétera, para poder retornar a la comunión con la Iglesia. Lo que hace que esas personas puedan moverse es la palabra de Dios, como también es la que nos mueve a nosotros. Por tanto, la mesa de la palabra es la que nunca se niega a nadie, por ser, como os digo, el último reducto, el último asidero para poder rehacer la vida de fe y la relación con Dios. Ahora os dais cuenta cómo hay tantísimas cosas, o por lo menos bastantes cosas, que todavía, después de tantos años de reforma litúrgica, no estamos haciendo bien, porque curiosamente, siendo la mesa de la palabra, como os digo, la que permite este reenganche con la Iglesia, pues es la mesa mucho peor tratada que la mesa de la liturgia eucarística. No se trata de comparar una y otra, porque es evidente que son distintas o que estén relacionadas, pero sí se trata de ver que deberíamos poner un poco más de celo en el cuidado de la proclamación de la palabra en la misa. Primero hay unas cosas prácticas. A ver, para proclamar bien la palabra necesitamos medios técnicos, es decir, micrófonos. Por hoy día prácticamente, es una iglesia muy pequeña, una capilla, pero generalmente pues es mejor tener medios técnicos. Ahí ya tenemos el primer problema. Hay sitios en que todavía se ven micrófonos casi de cuando el aparato fue inventado por no sé quién lo descubriría. Hay sitios en los que los micrófonos son realmente espantosos estéticamente, pero en la liturgia de la palabra hay que cuidar mucho la transmisión de la voz y por tanto la amplificación de la voz. Ahora bien, el micrófono es un elemento técnico, no es un elemento mágico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente como va a leer y tiene un micro, pues en lugar de leer elementos de la liturgia de la palabra y ritos de los mismos, lee elementos de la liturgia de la palabra y ritos de los mismos. Ya lo amplía el micrófono, ¿no? El micrófono amplía la voz si la hay, si no la hay no la puede ampliar. Si lo que hay es un susurro, el micrófono no amplía voz, amplía un susurro. Entonces no hay que pegar a gritos elementos de la liturgia si no se lee una palabra de Dios, pero tampoco se lee elementos de la liturgia. Y ahí tenemos el problema más grave. Iremos viendo luego, estoy adelantando cosas en las que entraremos con el documento, que ahora os diré cuál es, que hoy dejamos a un lado, la Ordenación General del Misal Romano. El otro problema es la selección de los lectores. Porque todo el mundo vale para leer en la iglesia, pues no. Y todavía es un ministerio en el cual hay mucha espontaneidad. Y eso es peligrosísimo, porque se roba sin pretenderlo, sin intención, se priva a la asamblea de una buena comprensión de la palabra de Dios. Un cambio de entonación cambia el sentido de un texto. Una falta de respeto a los signos de puntuación cambia el sentido del texto. Y nada de eso es difícil que suceda si la lectura de la palabra de Dios es improvisada. Se llega allí, se mira a ver si ha venido fulanito o menganita, como no ha venido, pues sale allí uno a leer. Aparte de que también hay que tener en cuenta otra cosa importante, en los pueblos se conocen todos y en las ciudades como Segovia, que son pequeñas, pues prácticamente también. Leer las lecturas de la misa es un ministerio y por tanto las personas en situación irregular no pueden ejercerlo, no deben ejercer ministerios en la iglesia, porque puede ser motivo de escándalo el hecho de que determinada persona, cuya situación puede ser conocida por otros de los presentes, salga no a leer como el que lee un bando del alcalde, sino a leer, a ejercer un ministerio
que es el ministerio del lector. Por eso hay que tomarse en serio, y esa es tarea vuestra de fermento en vuestras comunidades parroquiales, la creación de equipos de animación litúrgica, y si no son posibles, al menos hay que preparar bien a los lectores. Sobre todo, por lo que os decía, por lo de no cambiar el sentido, por lo de no sustraer la riqueza de un texto de la palabra de Dios en la celebración, que es Dios mismo quien habla, a la gente que lo escucha. Porque si no, ¿a dónde iremos? Pues a comer cuando era la misa antiguamente en latín, tendrán que tener el texto para ir leyendo, lo cual hoy día no debe hacerse ninguna celebración. ¿Qué haces tú leyendo la lectura de Isaías que te está leyendo el lector en el ampón? ¿Le estás tomando la lección, como decíamos clásicamente en la antigüedad? Esto parecía del Parque Jurásico, ¿verdad? Tomar la lección. Los que tenemos cierta edad le decíamos a nuestro padre, tómame la lección. Y veíamos a ver si nos sabíamos la lección del día siguiente o no. Pues parece que hay gente que está tomando la lección, parece que están ahí. Yo a veces he vivido situación aquí en iglesias de Segovia pequeñas que ves a la gente que el primer día piensa será extranjero, pero cuando ya te enteras que es tan nacional como tú y que hace toda la misa con el misal en la mano. ¿Qué está haciendo? Está mirando si el cura se equivoca, ¿qué le pasa? Porque entiende perfectamente la lengua. O sea, hay una cosa que ciertamente no está haciendo, que es atender a la celebración del misterio. Está a su bola, solo que la bola no es el rosario, de donde viene la expresión, sino que es el misal. Entonces, importante los medios técnicos, no milagrosos, insisto, pero importantísima la preparación de las personas. Hay que tener cuidado porque hay gente, a veces sacerdotes, que utilizan el ministerio de la lectura para consolar a aquellos que no pueden hacer otra cosa. Bueno, pues mira, tú haces la lectura. Hay veces que gente hispanoamericana de determinados países son muy difíciles de entender. Sí, se habla español, sí, pero hay españoles del otro lado del mar que las entonaciones nos cuestan horrores. La pronunciación no tanto, tampoco es mucho, es un seseo, pero las entonaciones, hay países, por ejemplo los colombianos cuando hablan, tienen un soniquete que ellos lo aplican independientemente del texto. Y eso a veces te resulta dificilísimo, porque claro, la entonación tiene que estar al servicio del texto, no el texto al servicio de la entonación. Hay personas que tienen dificultades para hablar, tienen dificultades de pronunciación, pues no deben proclamar la palabra de Dios. Y eso le toca al sacerdote decir, porque claro, yo hace poco estaba por ahí una de las parroquias que vi un domingo y subió una persona a leer, que te dabas cuenta cuando leía que había me notabas algo, ¿no? Una dificultad de pronunciación, una dislalia, que puede ser de varios tipos, pero evidentemente no pueden leer. Vamos a ponerlo muy gráfico. ¿A alguien se le ocurriría poner a leer la palabra de Dios a un tartamudo serio? No. Pues hay gente que a lo mejor espontáneo lo es, y todavía, para que no se sienta mal, el sacerdote al terminar dice, muy bien, muy bien. ¿Cómo que muy bien, muy bien? Pregúntale a la gente si muy bien, a ver qué han entendido. Y eso que lo del tartamudo lo pone en plan muy evidente, hay otras veces que no existe ese defecto, pero hay otros, por tanto, por ejemplo, hay veces que varones que tienen la voz muy grave, muy bonita, los finales de frase, no hay quien los entienda. No se oyen, porque leen y al final acaban con una voz campanuda y acaban diciendo así, y dices, wow, qué voz tan bonita así, pero no puede leer la palabra de Dios, porque si de la frase sistemáticamente te comes todos los finales, al final que se han enterado. Es una voz muy bonita, bueno, pues que te grabe el Quijote y lo oyes tú a tu placer con la grabación y disfrutas y levitas, pero esto es otra cosa, es un servicio, es un ministerio, estás en función de los otros, ¿no? Estas cosas saldrán ahora en detalle, pero lo digo para que ya vayáis haciendo boca. Bien, hoy os digo que vamos a dejar de lado la ordenación general de misal romano porque vamos a seguir la ordenación general de la liturgia, de las lecturas de la misa. El Ordo Lectionem Missae, que se llama, Lectionum Missae, que es un documento parecido al del misal romano, pero que se centra solo en la liturgia de la palabra de la misa. Y vamos a ver lo que nos interesa a todos. Luego ya la otra parte del documento es más técnica, digamos así, porque es la que dice cómo se componen las lecturas, los textos que se leen en la misa, la palabra de Dios, cómo se ordenan, cómo hay que usarlos. Pero una de las cosas que aparece aquí cuando habla de los distintas tareas de distintos personales, que los celebrantes, los sacerdotes, tienen que conocer esta ordenación general del leccionario de la misa para aplicarla.
Esta ordenación no es de las que surge nada más hacer la reforma litúrgica, sino que surge mucho después en los leccionarios modernos, pues prácticamente de los años 90, las terceras ediciones ya, y es un documento riquísimo porque no está hecho con la prisa con la que originalmente se hizo la del misal romano, que aunque ha tenido otras ediciones, siempre se le nota que en el origen se hizo deprisa porque había que hacer la reforma. Pero esta se ha hecho con mucha tranquilidad y además viendo cosas que ya han sucedido a lo largo de los años, y por eso hay acentos, hay subrayados que tienen en cuenta cosas que pasan y que no deberían pasar. Entonces hoy vamos a ver con este documento lo referente a cuestiones un poco, si queréis, técnicas, un poco generales de la liturgia de la palabra en la misa, y luego el próximo día, si Dios quiere, volveremos a la ordenación general, el misal romano, la que dice cómo se celebra la misa, y ahí veremos lo que corresponde a la liturgia de la palabra, que algunas cosas, un documento se cita, bueno, este documento cita al otro, porque el otro es anterior a este, el otro no puede citar a este, porque no existía. Cuando habla de la celebración de la liturgia de la palabra en la misa, dice elementos de la liturgia de la palabra y ritos de los mismos. Primera cosa, fijaos cómo empieza, para que os deis cuenta de lo que os decía, de cómo están viendo cosas que dicen esto hay que cortarlo de radicalmente. Primera cosa que dice: no está permitido que en la celebración de la misa las lecturas bíblicas, junto con los cánticos tomados de la Sagrada Escritura, sean suprimidas, mermadas, ni, lo que sería más grave, sustituidas por otras lecturas no bíblicas. O sea, aterrizamos. Ningún sacerdote en verano, porque hace calor, puede quitar una lectura de la misa del domingo, aplicando aquello de en tiempo de sermones, pocas misas y cortos, tiempo de melones, pocas misas y cortos los sermones. No, hay que leerlo. Si tiene versión breve la lectura, puedes cogerla breve, pero si no hay versión breve, hay que darle al pueblo de Dios primera lectura, salmo, segunda lectura y evangelio, aunque haya 40 grados a la sombra. El evangelio es el punto culminante. Las demás lecturas lo que hacen es preparar para la lectura evangélica a la asamblea reunida. Lo que más ayuda es la misma manera de leer de los lectores. Repito, lo que más ayuda es la manera de leer de los lectores. Deben hacerlo en voz alta y clara y con conocimiento de lo que leen. Claro, si tú no conoces, no sé si os comenté un día que me pasó en un pueblo, ¿no?, que la lectura decía: la fe no es de todos. La lectora dijo: la fe es de todos. Y no porque se equivocó, sino porque a ella le parece que eso no puede ser así. Además se notó que se atrancó, porque la fe es de todos. Y se iría tan contenta al banco diciendo: he salvado un error de imprenta del texto, porque me he dado cuenta yo que, pues no, has traicionado la palabra de Dios. Yo, como me doy cuenta en la homilía, ¿habéis visto que la lectura dice la fe no es de todos? No la quise mirar en ese momento porque se hubiera disuelto, pero cuidado con estas cosas, que son errores, son manipulaciones, no con mala intención, sino porque tú piensas que lo que tú pienses hay que dejarlo en el banco. Tú aquí es un instrumento. Si cuando se proclama la palabra en la asamblea es Dios quien habla a su pueblo, tú eres, pues eso, un instrumento a través del cual habla Dios, pero el que habla es Él. Por tanto, insisto, la manera de leer de los lectores es lo que más ayuda. Voz alta y clara, con conocimiento de lo que leen. Por supuesto, las lecturas tomadas de versiones aprobadas, que no son fotocopias de internet, sino versiones aprobadas. Leccionarios de la misa son leccionarios de la misa. En la misa no se puede utilizar, para hacer la lectura, la Biblia, no se puede utilizar, porque no es un texto litúrgico. La de la Conferencia Episcopal es la traducción litúrgica, pero el texto no es litúrgico. Y no coincide exactamente con los leccionarios. Los leccionarios están preparados pensando que en una asamblea hay gente de muchos niveles culturales, de muchos niveles de fe. Y por tanto siempre se intenta que la traducción sea comprensible a todos, luego lo veremos, y que no escandalice a nadie. Y evidentemente eso no se tiene en cuenta en la traducción de la Biblia, porque la Biblia tiene notas, tiene explicaciones, te sale un texto que dice ¡qué horror! Pues la nota de pie de página te explica lo que significa. Eso no se puede hacer en la lectura de la misa, ¿no? Entonces por eso hay que utilizar siempre versiones aprobadas. Cuando yo quiero leer algo en la misa, que no lo encuentro en ningún leccionario, yo a lo mejor he preparado, que sí, pues una boda, y he preparado una lectura para mi boda que me encanta, porque me gusta a mí esa lectura.
Y entonces, cuando vas a consagrar, tienes que decir, mira, hay que mirar. Esa lectura no está en el ritual del matrimonio, bien, pero se puede hacer, aunque no esté. Ahora bien, esa lectura no cojo la Biblia, hago una fotocopia del trozo que a mí me gusta y lo leo, no. Yo tengo que mirar el índice de todos los leccionarios, de todos, y mirar si ese texto está. Porque si no está en ningún leccionario aprobado, ¿sabes lo que quiere decir eso? Que la Iglesia, por el bien de los fieles, no quiere que ese texto se lea en misa. Quien quiera conocerlo, que vaya a la Biblia. Pero la Iglesia, por el bien de los fieles, no quiere que ese texto se lea en la celebración pública. Alguna vez lo he dicho con los salmos, ¿no? Capitán de Babilonia criminal, ¿quién pudiera estampar los cráneos de tus hijos contra las peñas, contra las piedras? Hay alguien que dice, me gusta a mí esto, me gusta, qué escena, qué realismo. No, pues no lo encuentras en ningún leccionario. ¿Y por qué? ¿No es palabra de Dios? Sí, pero la Iglesia se da cuenta que eso hay gente que dice, qué barbaridad. Así estamos. Y luego dicen de los musulmanes, yihadistas, islamistas. ¿Veis? Así que tú ves un texto, todos los leccionarios, como todos los leccionarios tienen un índice de textos bíblicos. Pues este es de Isaías. Pues miras en todos los textos que hay de Isaías. No aparece ese, no se puede usar. Antes de las lecturas, especialmente antes de la primera, pueden hacerse breves y apropiadas moniciones. Esto hablaremos más adelante. Hay que atender con mucho cuidado al género literario de estas moniciones. Deben ser sencillas, fieles al texto, breves, preparadas minuciosamente y adaptadas al matiz propio del texto al que deben introducir. Habría que añadir en Román Paladino, no el que deben reventar. Hermanos, ahora se va a proclamar un evangelio en el cual se nos dice que había dos hermanos y que uno pues pidió la herencia y se fue y luego tal. Pues ya no hace falta leer el evangelio, lo has reventado. Cuando la monición lo que tiene es la intención de suscitar el interés del que escucha para decir, a ver, ¿qué será esto que ha dicho este? Las municiones tienen que ser, digamos, un poquito maliciosas, sobre todo en textos muy conocidos, y no dar pistas de lo que el texto contiene, sino lo que hay que hacer es suscitar el interés, porque la monición es la acción en la corrida de toros del subalterno. La monición lo que hace es ponerte en suerte al toro, y luego el que se luce es el maestro. Aquí el maestro es el Señor, y el que se luce es el Señor y su palabra. Y tú pones en suerte a la gente para que diga, a ver, esto que dice este que van a hablar me interesa. No me puedo quedar mirando a las musarañas porque esto me interesa a mí. Y luego cuando empieza el texto, pues ya me lo sé. Pero ya ha dicho que te interesa, a ver si es que hay algo que yo no capto, porque el texto ya me suena, pero... Luego dirá quién pegó las municiones y tal, ¿no? Las lecturas deben proclamarse siempre desde el ambón, siempre. Nunca desde el altar ni otro lugar, siempre desde el ambón. Bueno, en misa campaña evidentemente no tienes ambón, pero... Hay que tener en cuenta la veneración debida a la lectura del Evangelio. Y si se puede, cantarlo. Y si no se puede cantar, cantar al menos, aunque sea el Evangelio leído, cantar al menos la salutación, Señor esté con vosotros, el anuncio, lectura del Santo Evangelio según San Juan, y la aclamación final. Aunque el Evangelio se lea, porque cantar esas partes, la misa de domingo y tal, pues así dice que se pone de relieve la importancia de la lectura evangélica y se aviva la fe de los oyentes. El Salmo responsorial dice que tiene una gran importancia litúrgica y pastoral. Esto hemos de acordar que todavía no hemos llegado a ello. El Salmo sigue teniendo, en la mala aplicación de la Reforma, desde sus orígenes, un sentido de un canto. Hay que poner un canto. ¿Os acordáis que un tiempo nefasto ya casi desaparecido, aún queda alguno del Parque Jurásico, pero ya casi desaparecido, algún progresaurio suelto queda? Canto interleccional, ¿cómo que interleccional? Es un salmo responsorial, o un cántico de la Escritura, pero un texto revelado, es palabra de Dios también, ¿no? Normalmente el salmo responsorial debe ser cantado. Hay dos modos para hacerlo, el modo responsorial y el modo directo. El modo responsorial debe ser, dice el texto, la normativa, el preferido, o sea, que se vaya intercalando la respuesta del pueblo. Si no se puede cantar el salmo completo, que sería lo ideal, ya veremos algo de esto al final, al menos que se cante la respuesta, intercalándola.
porque eso mantiene la atención del pueblo. Si se hace en modo directo tiene un riesgo, y es que lo lees entero y la gente se desentiende. Una lectura más. Se puede hacer, pero es preferible el modo responsorial. El canto del salmo o de la sola respuesta favorece mucho la percepción del sentido espiritual del salmo y la meditación del mismo. Quedaos con lo de la meditación, que luego veremos también otra afirmación referente a eso. El salmo, si no se canta, debe leerse de la manera más apta para la meditación de la palabra de Dios en el ambón. Es muy difícil leer los salmos, Cuidado. Primero porque son poemas. Y la poesía siempre es más difícil de leer que la prosa. Siempre. Segundo, porque están pensados y compuestos para ser cantados. Por tanto, para ser acompañados con música. Y si veis en la Biblia muchos salmos, indican los instrumentos que se usaban para cantarlos. Entonces, leerlo solo ya es difícil. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que marcar bien las partes para que el pueblo no meta la respuesta antes de tiempo. Y hay gente, cuando lee un salmo, si por ejemplo al final de una línea, de un verso, no hay coma, lo junta con la siguiente. Y no mantiene el ritmo de las estrofas. Y el pueblo se despista y notas que el pueblo o mete la respuesta cuando no toca, ¿o por qué? Porque el lector, como no ha trabajado antes el salmo, pues entonces ha despistado a la asamblea. Los salmos son difíciles de leer y hay que tener cuidado con ellos porque hay que prepararlos como todo, pero son especialmente difíciles. Cuando en nuestro imaginario nos parece que son más fáciles, porque hay una conciencia de, bueno, esto es una respuesta que puede ser otra, que esto es no. Son tan palabras de Dios como la primera y la segunda lectura. Luego viene la aclamación antes de la lectura del Evangelio. El aleluya y el versículo antes del Evangelio deben ser cantados estando todos en pie, pero de manera que lo cante unánimemente todo el pueblo y no solo el cantor o el coro que lo empiezan. Aleluya, hay que cantarlo. Está pensado para eso, y si es Cuaresma, pues la aclamación que lo sustituye, que hay varias en el leccionario de la misa. Y luego viene la homilía, en la cual se exponen, partiendo del texto sagrado, los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. Fijaos que esto es interesante, porque hubo hace tiempo, no sé, un cardenal que no era su mejor día, que dijo en los medios de comunicación, el problema es que, claro, decimos cosas que no nos damos cuenta la difusión que luego tienen. Aquí que estamos nosotros solos, pero luego lo colgáis en YouTube y tal, yo aquí un disparate, y el disparate se corre por el mundo mundial de quien lo quiera ver, ¿no? Un cardenal que os digo no estaba en su buen día, que dijo, las homilías tienen que ser exclusivamente comentar la palabra de Dios que se ha proclamado. Pues su eminencia no ha leído la ordenación esta que tiene que leer como sacerdote, porque deja claro que la homilía se exponen partiendo del texto sagrado los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. A lo mejor no haces ninguna cita otra vez textual del texto. Qué triste las homilías, que lo que son es volverte a leer la lectura. Pues ya habéis visto que dice Jesús aquí, pues ya hemos oído que lo dice, no me lo digan más. Es leerla otra vez, solo que en forma coloquial, pero si ya lo hemos oído. Hace poco creo que el Papa ha dicho que las homilías son desastrosas, que hay que prepararlas mejor, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ha aumentado, Cuando empezó de Papa decía, no, más de 7 minutos, ya va por 10. Yo personalmente pienso que hay que decir lo que luego veréis aquí. Ahora, pretender hacer homilías con el reloj en la mano, esto no puede ser. No puede ser. Tú a una persona a la que amas, no le hablas con el reloj en la mano. Así que tomemos las cosas como indicativas, porque en la Iglesia las matemáticas no son buenas. Como pasó con lo de el número de monjas que puede haber en un convento cuando están quedando pocas. Si hay 5, ya no pueden seguir, y si hay 6, sí. Y me decía una monja, pero es que puede haber 5 y ser 4 válidas y una no, y puede haber 6 y haber 5 inválidas y una sí. No son matemáticas. ¿A qué es obvio? Pues antes de decir esas cosas hay que pensarlas, porque luego vienen los problemas, ¿no? En la homilía se exponen como los partidos sagrados los misterios de la fe y las normas de vida cristiana. La homilía tiene por objeto el que la palabra de Dios proclamada, ojo, junto con la liturgia eucarística, sea como una proclamación de las maravillas de Dios en la historia de la salvación. La homilía tanto si explica las palabras de la Sagrada Escritura que se acaban de leer,
Como si explica otro texto litúrgico, se puede dar una homilía sobre un prefacio, sobre la oración colecta de la misa, una de las oraciones que se van a decir después. En un caso o en otro, la homilía debe llevar a la comunidad de los fieles a una activa participación en la Eucaristía, a fin de que vivan siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Con esta explicación viva, la palabra de Dios que se ha leído y las celebraciones que realiza la Iglesia pueden adquirir una mayor eficacia, a condición de que la homilía sea realmente fruto de la meditación debidamente preparada, ahora viene del tiempo. ¿Cuánto tiene que durar? Ni demasiado larga ni demasiado corta, y de que se tenga en cuenta a todos los que están presentes, incluso a los niños y a los menos formados. Ni demasiado larga ni demasiado corta. Esto es como pasa con la velocidad en la carretera, ¿no? Que la gente, eso sí era los números, la velocidad adecuarla a las circunstancias de la conducción. Hay veces que por un sitio limitado a 60 no podrás ir a más de 20, y hay otras que por un sitio limitado podrás, según las necesidades de la conducción. Benedicto XVI, siempre que lo voy a nombrar me sale San Benedicto XVI, me tengo que morder la lengua, pero bueno, esperemos que no tarde mucho la cosa. Benedicto XVI enseña una cosa muy importante: no hay que hacer homilías genéricas. Bueno, hermanos, tenemos que ser buenos, respetarnos, no pegarle en el ojo al otro. Pues eso ya lo dice la Constitución de Cádiz, que hay que ser buenos y respetar a lo que piensa de otra manera. No hace falta la palabra de Dios. Y dijo Benedicto, no hay que hacer homilías genéricas. Es mejor hacer homilías temáticas. Imaginaos, se me ocurre que según os cuento esto, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de hacer homilías, por ejemplo, sobre el credo? Coger artículos del credo y desmenuzarlos a la gente. Porque la gente dice, repite el credo en plan lorito muchas veces, y las propias oraciones de la misa, el credo, el gloria, el santo, Cordero de Dios, son las oraciones de la misa psicológica, los prefacios, dan una riqueza tal para coger un día un texto. Vamos a proclamar un prefacio, hermanos, que dice esto. ¿Y por qué vamos a coger ese prefacio? Si está relacionado con la lectura, mejor. ¿Por qué? Entonces, ahí tienes. Los domingos y fiestas de precepto debe hacerse la homilía, la cual no puede omitirse sin causa grave en todas las misas que se celebran con asistencia del pueblo, sin excluir las misas que se celebran en la tarde del día precedente. Ahí es obligatoria. Domingos y días de precepto tiene que haber homilía obligatoriamente. Me acuerdo una vez en un cuartel había en misa el capitán de cuartel. Era domingo, no había nadie más. Y luego terminó el Evangelio, palabra del Señor Jesús. Y le digo, la homilía hoy es obligatorio, así que siéntate. Estaba él solo, pero es igual, es obligatoria. Da igual que haya uno que 100. Es obligatoria. La homilía es muy recomendable en las ferias de Adviento, Cuaresma, tiempo pascual y en ocasiones o fiestas en que el pueblo acude el mayor número a la iglesia. El sacerdote celebrante pronuncia la homilía en la sede, de pie o sentado, o también del ambón. Lugar de la homilía, en la sede de pie. Segunda opción, menos recomendable que la primera, en la sede sentado. Y tercera, en el ambón, obviamente de pie. Hay que separar de la homilía las breves advertencias que, si se da el caso, tengan que hacerse al pueblo, ya que éstas tienen su lugar propio terminada la oración después de la comunión. En la homilía no se dice, el domingo que viene a predicar no sé quién, la semana que viene tenemos la novena de Santa Rita. Eso no se dice en la homilía. No, la homilía es otra cosa. Ni se leen escritos, pues si hay una carta que el obispo, ¿no? En lugar de la homilía, no. La homilía es la homilía, y sé que cualquier cosa luego tiene su lugar. Si una cosa más larga, una carta del obispo tal, la gente se sienta luego después de la comunión, y si no, un aviso se da en ese momento. Después viene el credo, el símbolo o profesión de fe, tiende a que la asamblea reunida dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios oída en las lecturas y en la homilía, y traiga a su memoria, antes de empezar la celebración del misterio de la fe en la Eucaristía, la norma de su fe según la forma aprobada por la Iglesia. Recordamos una vez más que, según el misal romano, la forma, lo explicaremos más ampliamente el próximo día que hablaremos del misal romano, pero
la forma, el credo de la misa es el niceno-constantinopolitano y no el corto, el llamado apostólico, que está el uso restringido a determinados condicionamientos. Lo explicaremos el próximo día, si Dios quiere, vivimos y venimos. Y luego la oración universal, la asamblea de los fieles, a la luz de la palabra de Dios, a la que en cierto modo responde, pide normalmente por las necesidades de toda la Iglesia y de la comunidad local, por la salvación del mundo y por los que se hallan en cualquier dificultad por determinados grupos de personas. Las peticiones deben ser breves y compuestas con una sabia libertad. ¿Por qué dice compuestas? Porque la oración de los fieles, el libro de oración de los fieles, no es oficial. O sea, está contemplado que la propia comunidad celebrante pueda previamente, la improvisación es muy peligrosa, pueda previamente elaborar las oraciones de los fieles, breves, con sabia libertad, proponiendo necesidades de la Iglesia y de la propia comunidad local. Por eso el libro de oración de los fieles, en las nuevas ediciones, es azul y no rojo, igual que el libro de la sede. Esos libros no son oficiales, son libros oficiosos, por eso se encuadernan en otro color diferente. Y dicho esto, como veis, es muy aterrizado, muy cogido a lo que es la celebración. Después viene la ordenación general de la liturgia de la leccionaria de la misa y dice: cosas que ayudan a una recta celebración de la liturgia de la palabra. Esto es en plan un poco más práctico, pero para que veáis cómo la Iglesia está pendiente de todo, porque todo es importante, Decimos coloquialmente, hasta el rabo todo es toro, ¿verdad? Pues todo es todo. Lugar de la proclamación de la palabra de Dios. Aquí nos vamos a quedar a cuadros. Escuchad e imaginad nuestras iglesias, cómo es el lugar en que se prepara la palabra. De todo hay, pero ya os adelanto, prácticamente nunca encontramos lo que está descrito. En la nave de la iglesia ha de haber un lugar elevado, fijo, dotado de la adecuada disposición y nobleza, de modo que corresponda a la dignidad de la palabra de Dios y al mismo tiempo recuerde con claridad a los fieles que en la misa se les prepara la doble mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y que ayude lo mejor posible durante la liturgia de la palabra a la audición y atención por parte de los fieles. Por esto hay que atender de conformidad con la estructura de cada iglesia a la proporción y armonía entre el ambón y el altar. Esa armonía citada última no la encontramos casi en ningún sitio. Si el altar es de piedra, ¿por qué hay un altar, hay un atrilito ahí de hierro o de forja o de latón malamente puesto para proclamar la palabra de Dios? Y a veces es igual el que usan como ambón que el que luego usa el cura en la sede. Y se comete el error de, si se pone un paño para cubrirlo, por destacarlo, poner un paño a cada uno. Todo lo hemos visto montones de veces. O se coloca a los lados del altar dos atriles iguales, uno para las municiones, para lo que sea, y otro es que es más simétrico. No, más simétrico. El ambón tiene que haber armonía con el altar. Qué bonito es cuando vas a iglesias y te das cuenta que la sede, el altar y el ambón tienen los mismos materiales. O los tres son de madera, o los tres son de piedra, o los tres son de madera y piedra. Pero tú de entrada dices, esas tres cosas tienen algo que ver. Mira, las tres tienen la misma madera, tienen la misma piedra, la misma. O es que una sede de piedra está fría en invierno, ya estamos. Pon un cojín. ¿Qué problemas? O ponte una camiseta térmica debajo de la casulla y ya está. Y luego, lugar elevado en la nave. Esto no lo encontramos nunca. Tenemos un atril puesto. Fijaos que aquí hay una concepción del lugar de la celebración distinta a la que tenemos. Tenemos concepción como este salón, concepción de todos en batallón mirando al altar. ¿Y qué son nuestros presbiterios? Escenarios. Y todo tiene que ser en el escenario. ¿Qué os recuerda a los más mayores esto que habla de lugar elevado en la nave? Los antiguos púlpitos. Que en un sitio, aquí concretamente es en la cuesta, sí, en la cuesta usan para las lecturas el antiguo púlpito. Es la primera vez en mi vida que yo subí al Evangelio a un púlpito y eso es de ahí la homilía. Pero te das cuenta de que trae atención
En ese caso ahí, por la acústica de la ley, porque tiene bien el tornavoz, no hace falta micrófono, y te das cuenta que la gente nota que es una cosa diferente. A nadie se le ocurre pensar que eso va a ser para hacer una munición, no, eso es una cosa. Conviene que el ambón esté sobriamente adornado, de acuerdo con su estructura, de modo estable u ocasional, por lo menos en los días más solemnes. Como que el ambón es el lugar en que los ministros anuncian la palabra de Dios, debe reservarse, por su misma naturaleza, a las lecturas, al salmo responsorial y al pregón pascual. En cuanto a la homilía y la oración de los fieles, pueden hacerse también del ambón, por la íntima conexión de estas partes con toda la liturgia de la palabra. En cambio, no es aconsejable que suban al ambón otros, como por ejemplo el comentador, el cantor o el que dirige el canto. Para eso no está el ambón. Palabra de Dios, y puede hacerse homilía y oración de los fieles. Mandado que se haga allí la palabra de Dios, que incluye el salmo, y el pregón pascual, que se hace desde el ambón. Lo otro, ya habéis visto la homilía, como os he dicho antes, sede de pie, sede sentado, o en tercer lugar el ambón, como posibilidad. Para que el ambón sirva adecuadamente para las celebraciones, debe tener la suficiente amplitud, ya que a veces debe situarse en él más de un ministro, claro, en la lectura de la Pasión. Debe situarse dos. Además, hay que procurar que los lectores tengan en el ambón la suficiente iluminación para la lectura del texto, porque si no la inmediata es coger el libro, y si es necesario puedan utilizarse los actuales instrumentos de orden técnico para que los fieles puedan oír cómodamente. Ya hemos visto el ambón, vemos que estamos a años luz. Los libros que contienen las lecturas de la palabra de Dios, así como los ministros, las acciones, los lugares y demás cosas, suscitan en los oyentes el recuerdo de la presencia de Dios que habla a su pueblo. Hay que procurar, pues, que también los libros que son en la acción litúrgica signos y símbolos de las cosas celestiales sean realmente dignos, decorosos y bellos. Dignos, decorosos y bellos. Es terrible generalmente en los conventos de religiosas. Todos los leccionarios y todo el libro litúrgico, para hablar del leccionario, forraditos de plástico como libros del colegio de los niños. Llega un libro nuevo y antes de que vea la factura la superiora, la sacristana ya la forró de plástico. ¡Qué manía! Y si son plásticos de esos que crujen, luego van a salir... Pero vamos a ver, ¿no le parece, hermana, que es una indignidad? Ay, que así se conserva mejor, pero ¿cómo que se conserva mejor? Se conserva cuidándolo. Hay una forma de conservarlo, y es que cada vez que acaba la celebración, usted lo cierra, le recoge los registros, lo que la gente llama las cintas, y se mete a su estuche. Yo le aseguro que pasan años y está como el primer día. Todos los días lo vamos a meter a... Hombre, se queda aquí, claro, se queda ahí abierto, ¿verdad? ¿Y cuánto está abierto? Hasta que cambia el ciclo. 1 año abierto en el ambón y el misal, 1 año abierto en el atril del altar, y se estropea. ¿Cómo no se va a estropear? No se conservan así, pero la cuestión no es el plástico. Pues esto es a mí me parece una cosa tan... para ese tipo de libros, ¿no? Que le quita dignidad, que más importante la materialidad, que no se estropee, que se pueda... Imagínate, luego presentas un libro de evangeliario, bueno, hablaremos de él. Aquí viene. Puesto que la proclamación del Evangelio es siempre el momento culminante de la liturgia de la palabra, la tradición litúrgica, tanto occidental como oriental, ha introducido desde siempre alguna distinción entre los libros de las lecturas. En efecto, el libro de los Evangelios era elaborado con el máximo interés, adornado y gozaba de una veneración superior a la de los demás leccionarios. Es, por lo tanto, muy conveniente que también en nuestro tiempo, por lo menos en las catedrales y en las parroquias e iglesias más importantes y frecuentadas, se disponga de un evangeliario bellamente adornado, distinto de los otros leccionarios. Con razón se entrega este libro al diácono en su ordenación y se coloca sobre la cabeza del elegido de la ordenación episcopal. En la última ordenación de diáconos que yo estuve, no diré la diócesis, por supuesto en la catedral,
el maestro de ceremonias, preparando antes de la misa, que me dio ganas de levantarme y decirle eso, no tienes evangeliario, una catedral. Pues echó mano de un leccionario que había allí, pues, y eso que le dieron al diácono. Un leccionario, no. ¿Cuántas veces vemos en las misas de televisión española que en la entrada se procesiona un leccionario? ¿Cuántas veces vemos a obispos, después de leído el Evangelio, bendecir con un leccionario? Es que no tengo evangeliario. No le dije a un obispo, me bendecía con el leccionario. No había evangeliario, eran misas en unos cursos y no habían llevado evangeliario. Que no lo justifica, ¿eh? ¿Quieres hacer una buena liturgia? Llevas el evangelio. ¡Oh, otro libro más! ¿Y qué? ¿Tú cuánta ropa traes? Porque otro libro más no puedes llevar y luego a lo mejor traes esta ropa de perroflauta para irte de jarana en la tarde libre, ¿no? Entonces, no estaba el evangelio. Y el obispo, al terminar las lecturas, con el leccionario, la bendición. Esto estaba antes reservado al Papa. Solo el Papa bendecía con el evangeliario. De facto lo empezaron a copiar algunos obispos sin deber y ya al final pues se admitió que los obispos también lo pudieran hacer. Sería bonito reservarlo para los momentos más solemnes, pero bueno. Y ya al segundo día se lo digo al obispo. Digo, señor arzobispo, con el leccionario no se bendice, porque tiene Antiguo Testamento. Ya lo sé, pero es que si no bendigo con el leccionario, no bendigo nunca. Digo, pues hemos estado 20 siglos sin bendecir. Y mira dónde hemos llegado. Faltará de ninguna. Bueno. Y ya digo, bueno, usted haga lo que quiera, que es lo que va a hacer. Pero a mí no me gusta que usted me bendiga con el becerro de oro. Claro. Es que bendice con el Antiguo Testamento. Procesionas el Antiguo Testamento. Es una liturgia, no es una barbaridad. Hay que ser cuidadoso con esas cosas, ¿no? Yo me encanta cuando voy a hacer una misa a San Millán y veo que allí en la sacristía, en su estuche está el evangeliario, una parroquia con evangeliario. Claro. Y eso es lo que se puede procesionar y utilizar para bendecir. Los presbíteros no, de los obispos. Y si no está, pues no está. Ya está, pero el leccionario no es igual que el evangeliario. Y luego ya habla de las funciones del presidente. Primero el presidente, que preside la liturgia de la palabra, aunque escucha él también la palabra de Dios proclamada por los demás, sigue siendo siempre el primero al que se le ha confiado la función de anunciar la palabra de Dios, compartiendo con los fieles, sobre todo en la homilía, el alimento interior que contiene la palabra. Ojo, dice, a él, al presidente, le corresponde ordinariamente preparar algunas moniciones que ayuden a los fieles a escuchar con más atención y sobre todo hacer la homilía para facilitar una comprensión más fecunda de la palabra de Dios. O sea, que las moniciones deberían estar preparadas por el presidente, aunque no las diga él. Luego lo dice más adelante que puede utilizar con lo de un lector, que lo diga, pero le da esa tarea al presidente. Es necesario que el que ha de presidir mediante la oración y el estudio perciba claramente la coherencia y conexión entre los diversos textos de la liturgia de la palabra. El presidente ejerce también su función propia, el ministerio de la palabra, cuando hace la homilía. Con ella, en efecto, guía a sus hermanos hacia una sabrosa comprensión de la Sagrada Escritura. Abre el corazón de los fieles a la acción de gracias por las maravillas de Dios. Alimenta la fe de los presentes en la palabra que, en la celebración por obra del Espíritu Santo, se convierte en sacramento. Los prepara para una provechosa comunión y los invita a asumir las exigencias de la vida cristiana. Un aspecto muy importante que no se nos da en las homilías habitualmente. La palabra se hace carne. O sea, cuando nosotros comulgamos, Cristo nos hace suyos. ¿Y qué palabra, qué matiz de la palabra, que es Jesucristo, se hace carne, se hace Eucaristía, se hace cuerpo de Cristo para ser comido en cada misa? El de la liturgia de la palabra que se ha proclamado. Sobre todo el Evangelio. Eso lo oímos casi nunca en las homilías. Relacionar en la homilía la palabra proclamada, sobre todo el Evangelio, con la Eucaristía. Este Evangelio que hemos proclamado, no digamos que no podemos vivirlo, porque es esta palabra la que, como parte que es de Jesucristo, se va a hacer carne y por tanto, al comerlo en la comunión, esta palabra es la que nos transforma. Y hoy somos transformados en esta palabra. Luego, si eres transformado en la palabra, ¿cómo la puedes vivir?
Si es que vas a ser hecho esa palabra, ¿cómo no la puedes vivir? Claro que puedes, pero y esto hay que ayudar precisamente en la homilía, ¿no? El presidente dirigiendo la oración universal y, si es posible, conectando las lecturas de la celebración y la homilía con la oración, por medio de la munición inicial y de la conclusión, introduce a los fieles en la liturgia eucarística. Y luego viene el oficio de los fieles. Dice, no solo cuando se lee lo que se escribió para enseñanza nuestra, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los asistentes se alimenta y sus almas se elevan hacia Dios. El pueblo de Dios tiene derecho a recibir abundantemente el tesoro espiritual de la palabra de Dios. Los fieles en la celebración de la misa han de escuchar la palabra de Dios con una veneración interior y exterior que los haga crecer continuamente en la vida espiritual y los introduzca cada vez más en el misterio que se celebra. Por tanto, primera tarea que tienen los fieles en la palabra de Dios, en escucharla, dice, con veneración interior y exterior. No mirando a las musarañas, estando pendiente del reloj, no sé qué, no sé cuántas. Hay que escuchar con veneración interior y exterior. La palabra de Dios, para que sea acogida y traducida en la vida de los fieles, pide una fe viva. A lo mejor está aquí el problema, que hay mucho que se proclama y hay lo que tiene una asamblea de zombies, que no tienen fe viva. Una fe viva, fe que es activada sin cesar por la escucha de la palabra proclamada. Ay, ¿cómo tengo yo una fe viva para escuchar la palabra? Escuchando la palabra. Esto es como lo que decimos antes de comulgar, ¿verdad? Señor, no soy digno. Y entonces, si no eres digno, ¿para qué comulgas? ¿Por qué comulgas? Para ser digno. ¿Quién te hace digno? Aquel a quien vas a recibir. No te haces digno tú. Pues lo mismo, ¿cómo tengo una fe viva para escuchar la palabra? Escuchando la palabra. La Sagrada Escritura, sobre todo en la proclamación litúrgica, es fuente de vida y de fuerza. El amor a las Escrituras es vigor y renovación para todo el pueblo de Dios. La palabra de Dios, cuando es anunciada por la Iglesia y llevada a la práctica, ilumina a los fieles por la actuación del Espíritu y los arrastra a vivir en su totalidad el misterio del Señor. La palabra de Dios, en efecto recibida con fe, mueve todo el interior del hombre a la conversión y a una vida resplandeciente de fe personal y comunitaria, ya que es el alimento de la vida cristiana y la fuente de toda la oración de la Iglesia. La íntima relación entre la liturgia de la palabra y liturgia eucarística en la celebración de la misa llevará a los fieles a estar presentes en la celebración desde el principio, ya que participen atentamente. Todavía hay gente que no sé de dónde se lo saca, que dice, no, es que la Iglesia dice que llegando al Evangelio, eso es donde está escrito, ¿qué dice el mandamiento de la Iglesia? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Misa entera. ¿Cuándo empieza la misa? Cuando el sacerdote sale de la sacristía. ¿Cuándo termina? Cuando vuelve. Eso es oír misa entera. No es que oyen llegando al Evangelio. Repito esto que es muy interesante. Si uno tiene claro la relación íntima que hay entre la liturgia de la palabra y la eucarística, eso le lleva a estar presente en la celebración desde el principio y a participar activamente. A decir, si no me entero de la liturgia de la palabra, porque estoy con la mente en otro sitio, luego la liturgia eucarística, ¿qué va a ser para mí? Porque va relacionada, por lo que os he dicho antes, ¿no? Y luego ya habla de los ministerios en la liturgia de la palabra, con lo que terminamos. Al ministerio de lector, conferido con el rito litúrgico, hay que darle la debida importancia. Los lectores instituidos deben ejercer su función propia, por lo menos los domingos y días festivos, sobre todo en la celebración principal. Cuidar la preparación de otros fieles que por encargo temporal han de leer las lecturas de la celebración de la misa es también tarea del lector instituido. Este ministerio es uno de los ministerios degradados muchas veces por parte de los obispos. Cuando uno va a ser sacerdote, pues tiene que ser primero instituido lector y luego acólito. No está permitido que los dos ministerios se den a la vez. Práctica, por desgracia, muy habitual en muchos obispos. A mí me lo dieron así, pero eso no está permitido. La Iglesia deja claro que se den por separado y que haya entre ellos un intersticio al menos de 6 meses. O sea, te haces lector, ejerces ese ministerio al menos 6 meses, y en más tiempo mejor, y luego te dan el acolitado, que viene después. ¿Por qué se hace esto? Porque el lectorado, el acolitado e incluso el diaconado,
que ya es del orden, aunque no sean sacerdotes, el diaconado, o sea, los 3 ministerios, se ven como trámites a cumplir para ordenar uno sacerdote de presbítero. Bueno, que uno para ser tiene que ser ante el lector, y el rito de admisión, bueno, pues igual que el rito de admisión es un trámite, pues no, son ministerios y hay que ejercerlos. Y por tanto, si en una parroquia hay un lector instituido, en un domingo, la lectura del Nuevo Testamento la lee el lector instituido. No doña Úrsula de las altas cumbres o don Juan de las bajas cuevas, porque es el noble, no. La lee el lector instituido. Y doña Úrsula o don Juan, si están capacitados, leen la del Antiguo Testamento. Y si es Pascua y Antiguo Testamento, la primera, que siempre es la menos importante. Es importante como todas, pero es la menos importante, porque es la que está más lejos del Evangelio. Entonces, atentos a esto, La asamblea litúrgica necesita lectores, aunque no estén instituidos para esta función. Por tanto, hay que procurar que haya algunos laicos, los más idóneos, preparados para ejercer este ministerio. Hay que enseñar a la gente a leer cosas elementales, por ejemplo, que cuando estás leyendo y el texto sigue en la página siguiente, el dedito debajo de la página que vas a pasar tiene que estar puesto cuando empiezas a leer. No que estás leyendo así, o como ahora con esto del COVID no se puede tocar nada, algunos leen así de brazos caídos, y cuando llegas al final de la página, que a lo mejor es la mitad de una frase, entonces te pones a pasar la página, no das, y has cortado una frase, y entre un trozo de la frase y otro pasan 15 segundos. Ya te has cargado la lectura. Hay que preparar el dedito, sobre todo cuando es mitad de una frase. Y las 2 últimas o 3 palabras las dices de memoria, porque mientras dices de memoria, has pasado la página y continúas leyendo como si tal cosa. Si te escuchara alguien con los ojos cerrados, no tendría que notar que el texto está en 2 páginas distintas, o sea, 2 caras de la misma hoja. No tendría que notarlo. Si lo nota, no lo has hecho bien. No lo has hecho bien porque no lo has preparado. Hay que preparar lectores. Insisto que es una cosa importantísima. Si falta un lector instituido, desígnese otros laicos para proclamar la lectura de la Sagrada Escritura, con tal que sean verdaderamente idóneos para desempeñar este oficio y estén esmeradamente formados. Esta preparación debe ser antes que nada espiritual, pero también necesaria la preparación técnica. La espiritual supone instrucción bíblica y litúrgica. Y la preparación técnica debe hacer que los lectores sean cada día más aptos para el arte de leer ante el pueblo, ya sea de viva voz o utilizando el micrófono. El micrófono hay que asegurarse antes de la celebración que funciona. Mal lector es el que cuando sube lo primero que hace es... Claro, ya veis, o sea, yo este micrófono, si me pongo aquí, ya no me oís, pero si desde aquí hago así, funciona, claro que funciona. Es decir, con un martillo funciona más. Así no se prueban los micrófonos. Los micrófonos se prueban hablando como vas a leer. Y claro, eso hay que hacerlo pues 15, 20 minutos antes de la misa para no molestar a los que van a ir a la misa con tiempo. Hay que asegurarse de eso. Y si tiene botón, no tiene botón, si el botón enciende luz o no enciende luz, todo eso hay que mirarlo antes. Terminamos. Es muy conveniente que en cada comunidad eclesial haya unos laicos dotados del arte de salmodiar y de facilitar en la pronunciación y en la dicción. Igualmente, el comentador, que desde el lugar apropiado, que no es el ambón, propone a la asamblea de los fieles unas explicaciones y municiones oportunas, claras, diáfanas por su sobriedad, cuidadosamente preparadas, normalmente escritas y aprobadas con anterioridad por el celebrante, ejerce un verdadero ministerio litúrgico. Las municiones generalmente no están revisadas por el celebrante y eso es muy peligroso, sobre todo cuando en las bodas y en los entierros alguien tiene la buena idea de decir unas palabritas al final. Yo por eso cuando me tocan esas cosas, como si puedo ver el texto, a ver, enséñame lo que vas a leer. Esto sí, esto no, tal. O la oración de los fieles. Las preparamos nosotros, pater, para la boda. Sí, pero primero me las mandáis, que tiene que pasar censura. Te encuentras cada cosa. En las bodas, unos romanticismos. Sí, pero aquí estamos en la iglesia o estamos en el registro civil. Aquí, ¿qué vamos? ¿A esto con qué se hace? ¿Que vais a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo o melaza?
¿Qué vais a tomar? ¿No? Y luego no te cuento ya en los entierros a veces, hace poco me pasó con una misa de estas, que luego, y en alguna boda me ha pasado que, por eso al final no, entonces, después no, cuando la misa acabe, inmediatamente antes podéis ir en paz, pero después de la bendición, o sea, ya no queda más que decir a la gente que se vaya, elegantemente, pues entonces lo dices. Pero hay veces que, cuando lo lees, tienes que decir, mira, esto lo lees luego en el banquete, ¿sabes? Allí quedará muy bien. Pero es que no son ni cosas para leer en una iglesia. Habéis estado en las bodas al final. ¡Ay! A la novia, fulanita. Cuando de pequeñas íbamos al colegio y nos fijamos en aquel chico que ahora es tu marido. ¿Eso qué pinta allí? O sea, eso es cargarse el sentido sagrado que acabas de celebrar. Porque al final todo queda en un sentimiento, en un enamoramiento, en la imbecilidad transitoria que decía Marañón, en tontaditas. Después de celebrar el misterio de la fe y un sacramento. Hombre, no. Y no te cuento eso luego de los funerales, pues bueno, las cosas no te cuento. Una vez me acuerdo, una catequista. Te ofrecemos, Señor, la vida de nuestro hermano fulano, del difunto. Claro, lo leí antes, digo, tú ofreciendo la vida de otro, ¿esto qué es? Piénsalo, catequista. Y me dice, con cara de susto, un sacrificio humano, digo, efectivamente. ¿Tú quién eres para ofrecer la vida de nadie? ¿Te ofrecer la tuya? ¿Cómo que le ofrecemos a Dios la vida del que se ha muerto? ¿Pero quién eres? Ah, es verdad. Pues menos mal que... Por eso te decía que... Dame, que leamos... Y sin ningún complejo. Mira, esto no se puede decir, esto se podría modificar de esta forma, tal, y si no se puede decir, pues no se puede decir, no es su sitio. Vuestro turno me alarga mucho. Una hora entera es demasiado, pero bueno. Venga. Animad la cosa, que estáis un poco caros, os dejo tan groguis. Si me permite dos preguntas. Sí. Una de fondo. Hay veces, o hay a lo largo del año litúrgico, algunos días que no son domingos ni fiestas de precepto, en el cual hay dos lecturas. Y como consecuencia, o sea, primera, salmo y segunda. Como consecuencia de esta mala preparación del equipo de lectores o que lleva la liturgia, sale una persona, hace la primera, se sienta y el sacerdote sigue con la continúa la liturgia eucarística, de la misa, pero sin hacer la segunda. Y sin exigir que alguien, o sea, primera, salmo y se sientan. Y llega el sacerdote, el Evangelio. A ver, dos lecturas solo hay en los domingos y las solemnidades, sean o no de precepto, y en alguna ocasión contada, que yo recuerde son dos. Sí, contadas son dos. Que no son solemnidades ni día de precepto, que son el miércoles de ceniza y la conmemoración de los fieles difuntos. Ahí hay lecturas como de domingo, pero no son domingos. Solamente esas dos. Otra cosa es que hay fiestas del Señor que para cuando caen en domingo tienen dos lecturas, pero ahí la distribución del escenario es opción 1, opción 2 y luego el salmo. Y ya indica que es para si cae en domingo. Si no cae en domingo, se elige una de las dos. Por ejemplo, lo que nos va a pasar el día 2 de febrero. Tú vas a ir al leccionario y tienes una lectura primera, una lectura segunda y luego el salmo. ¿Por qué? Porque si no cae domingo, se elige una de las dos. Pero por todo eso hay que prepararlo antes. Porque si no te encuentras sorpresas. Claro, hombre, claro, porque él sí lo sabe. Y la segunda. En cuanto a la forma, en las preces, oración de los fieles, cuando el lector termina la última petición, antes de que lea el sacerdote esa oración que hace al final, sí, ¿debe permanecer junto al ambón sin moverse? En su sitio, claro. Bueno. Sí. Y debería estar en el ambón antes de que el sacerdote haga la introducción. ¿Por qué? Porque si no, primero, la gente está pendiente de desplazamiento y el desplazamiento del lector ahí es una falta de respeto al celebrante, y si se va antes de tiempo es una falta de respeto a la asamblea. Lo mismo que en las aclamaciones de las lecturas, No sé si os acordáis algunos de nuestra juventud en la televisión española, aquella de blanco y negro, de Alfredo Amestoy, que tenía un programa que lo típico del programa era que siempre al terminar el programa decía, y no sé qué, no sé cuánto, y se iba. O sea, la cámara veía que el tío echaba a correr y dejaba la silla vacía. Tú no puedes decir, palabra de Dios, y te vas. Y el te alabamos, Señor, el Señor te pilla ya en el banco. No estás sirviendo a la asamblea y tú haces una aclamación y la asamblea contesta con otra, eres el instrumento tú de la aclamación, te quedas ahí hasta que la asamblea...
Los lectores, cerca del ambón, porque si no, luego no hay que hacer la procesión del corpus entre uno y otro, que a veces el que ha terminado, vale, se queda bien, baja, y cuando se sienta, viene el siguiente, que mira tú por dónde está debajo de la tribuna, porque como pasan todavía algunos de los pueblos a los que voy, los hombres tienen que estar debajo de la tribuna, y no comulgar. Entonces, no, hay que estar cerca, por todo eso tiene que ser ágil, pero no atolondrado. Hay una cosa que eso lo veremos cuando veamos las lecturas en la ordenación del misal romano, veremos por qué. ¿Alguna otra cuestión? Sí, un comentario, sugerencia o historia, que cuando se convirtió Chesterton del protestantismo a la Iglesia Católica, que es un personaje muy interesante del movimiento de Oxford y tal, pues un comentario que decía que sabemos que es muy bromista y muy simpático y tal, pues cuando iba a su pueblo a misa de las homilías decía: esto de la Iglesia Católica es de verdad sobrenatural, porque con las homilías tan malas que dicen y que los fieles sigan viviendo. Ya digo que lo que ha dicho el Papa de que son desastrosas, es verdad que hay muy poca preparación, y luego, claro, yo creo dónde está el fallo principal. Es verdad que hoy día en los seminarios, en muchos de ellos, tampoco hay preparación técnica, es decir, antes se estudiaba oratoria, retórica, todas esas cosas, a lo mejor no hay que volver a eso, pero creo que lo que más falla es la preparación espiritual. Es decir, no se rezan los textos, igual que el lector instituido, cuando se le instituye las cosas que se le dice es que él tiene que rezar los textos. No solamente prepararlos en la lectura. ¿Qué lector, no digo ya instituido, también, ¿no? Pero sin instituir, qué lector en casa lee en voz alta el texto? Porque no es lo mismo leer en voz alta que en voz baja. Hay mucha gente que sabe leer, aquí en Castilla, como la gente quiere demostrar que sabe leer muy bien, generalmente la gente lee muy deprisa. Mire usted, esto no es una demostración de habilidades lectoras. Usted tiene que darse cuenta que hay un pueblo que está escuchando, y si usted lee perfectamente, hay cosas que pueden no entender, aunque está perfectamente leído. Hay que leer más despacio de lo que uno sabe, porque estás haciendo un servicio. Y las cosas que tú ves, comas, puntos, hay cosas que tú ves, o distribución física, digamos, de la palabra en el texto, eso ellos no lo ven. Tú se lo tienes que transmitir. Tú tienes que transmitir si una palabra está con mayúscula o minúscula. ¿Y eso cómo lo haces? Si la pronunciación es la misma. Pues por la entonación. No, que quizá podéis recomendar para aprovechar mejor las lecturas, hacer una lectura previa en casa y hacer una meditación sobre esa lectura, ¿no? Sí, sí. Que ayuda mucho a entenderlo y a sacar propósito, ¿no? Sí, no, eso para todo esa es la utilidad que tienen los misales de casa. Es decir, en casa, ver los textos que te vas a encontrar, luego vas a escuchar, y te ayuda muchísimo, claro, sí. Incluso a veces las podías empezar, bueno, luego después repasarlos, porque a veces, por lo que falla la megafonía, el lector no lo ha hecho bien, pero tú luego poder coger, no quedarte sin la riqueza de la palabra. ¿Alguna otra cosa? Sí, la oración de los fieles, como la palabra dice, la hacen los fieles. Sí, es cuando el fiel ejerce el sacerdocio bautismal. Pero, ¿por qué muchos sacerdotes la hacen ellos? Si hay fieles preparados para hacerla, es mejor que la hagan los fieles. Además, el sacerdocio bautismal se ejerce, fijaos, no lo ejerce el que lee las intenciones, sino toda la asamblea cuando dice: te rogamos, óyenos. La gente muchas veces pasa con la mujer: sacerdocio, nosotras. ¿Tú estás bautizada? Sí, pues tienes sacerdocio bautismal. ¿Y ese cómo lo ejerces? Pues entre otras cosas lo ejerces cuando en la celebración de los fieles se dice: rogamos, óyenos. Por cierto, que sepáis que la oración de los fieles no es obligatoria en las ferias. O sea, tú puedes llegar a un sitio y decir: el cura ha dicho una homilía o no la ha dicho, y después del evangelio la ha leído y se ha ido a prepararla en el altar. Sí, puede hacerlo. Es obligatoria en los domingos y solemnidades. Pero en las ferias no es obligatoria la oración de los fieles, puede suprimirse. Y por supuesto no se puede hacer cuando no hay fieles. Una misa que de un cura solo no hay oración de los fieles. Todo lo que son de fieles y no hay fieles, no. Pero es un tema muy interesante, ¿por qué? Porque lo que tú dices es, cuando aparece el fiel, se está quitando, se está introduciendo. El sacerdocio no es leer la intención, es el te rogamos, óyenos. Pero cosas que pueden hacer los laicos, hay que dejar que las hagan los laicos. Hay que formarlos, pero que las hagan ellos. Es que hay muchos sacerdotes que en los domingos y festivos lo hacen así, pero entre semana, que estamos los mismos, no, lo hacen sacerdotes de la sede. Entonces no. Él abre y cierra, pero si hay alguien que lo puede hacer, y lo puede hacer desde el ambón, proponerlas, las oraciones, pues. Igual que también la oración de los fieles contempla que el sacerdocio se ejerza, fijaos, también es importante, en silencio, o sea, que se lea la proposición: por la iglesia tal, oremos.
y el pueblo lo ora en silencio. Y otro muy bonito que es de la liturgia antigua, creo que es de la liturgia de, no sé si es en San Cirilo de Jerusalén, que el pueblo va contestando amén. Esa es la que se hace en la oración de los fieles en el libro, que insisto que no es oficial, pero es la que está prevista para las témporas. Las témporas es otro día que tiene 3 lecturas, sin ser así. En las témporas, la oración de los fieles es muy bonita, está tomada de la liturgia de Jerusalén antigua y son peticiones muy largas y el pueblo contesta amén. Las cosas hay que usarlas porque es muy bonito. A lo mejor ahí no saben contestar amén, pues digo oremos y enterramos a ellos, chiquillo. Hay una riqueza ahí. Dice a la respuesta, a la contestamos amén. Mira que es fácil de aprender, van a decir amén y queda gente, amén, ¿no? El amén hay que recuperarlo. ¿Más? El credo en las misas de diario no se reza. Solamente en solemnidades y domingos. Solamente. Las actividades en el Ambón son para las actividades, vamos, la proclamación de las lecturas, eso, son iguales en el rito anglosajón que en el rito español, porque yo lo que he visto es en una catedral, en la catedral de, yo no creo que sea Nueva York, de Chicago, dirigir el coro desde la ciudad. Sí, está mal hecho, no se debe hacer. Una catedral, bueno, sí, aquí también, eso lo he visto yo en la Almudena, además en Madrid, desde el Ambón, y además era curioso porque era ya no está, ¿no? Hace muchos años, pero el celebrante, o sea, el director de coro, le gustaba utilizar un alba con unas mangas tipo cogulla monástica. Claro, imagina un señor en el Ambón dirigiendo a toda una catedral con unas mangas hasta aquí. En Madrid era conocido como el molinillo litúrgico. Claro, visto desde ver, una cosa que te decía, ¿pero eso qué es? Pero desde el Ambón eso no se debe hacer. Igual que cuidado que a veces pasa, que el salmista sabe música, sube a cantar el salmo al Ambón, que está muy bien, pero dirige la respuesta del pueblo. No. O sea, tú subes a cantar el salmo al Ambón, que es su sitio, pero tú no dices aquí, ¿qué voy a decir yo? Pues no se me ocurre a ninguno. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La gente canta. Y entonces tú lees o cantas. Y luego tú que estás detrás dices, dad gracias al Señor. No. Tú estás haciendo un ministerio. Y si alguien tiene que ventear, está al lado, en otro sitio distinto que se le pueda ver. Y si no, pues no lo diriges. ¿Eso es lo que hacía la catedral? Claro, a veces, sobre todo pasa si el que está cantando sabe música, le sale casi por inercia, pero sabe que tiene que tener contener. ¿Qué eres ahora? Hombre, eso es como si, para que os hagáis una idea, ¿no? Imaginaos que está celebrando la misa el párroco. Y entonces está en el párroco y mientras tanto en el altar tiene partidas para ir firmándolas. Que es tarea del párroco, pero ahora no está el párroco, está haciendo la presentación de Jesucristo, está celebrando la misa, es Cristo, Cristo no firma partidas. Pues el que salmodia no dirige, está haciendo un servicio que es muy importante. ¿Algo más? También lo que se hace mal es que hay gente que sube y dice primera lectura, sí, todavía quedan progresaurios de es palabra de Dios. Bueno, yo me acuerdo todavía, siempre lo cuento, de una celebración con jóvenes en un colegio y el celebrante era un religioso ya mayor, pero termina el Evangelio, coge el libro, lo levanta, costumbre que se ve mucho en las iglesias de aquí, que no hay que hacerlo, eso es un invento de 4 románticos franceses, y este coge el libro, ahora os diré por qué. Esta es, chavales, nenas, la palabra de Dios. Van a decir, venerable abuelete, te alabamos, Señor. El libro no se levanta para decir palabra de Dios, como hacen muchísimos sacerdotes, porque nosotros no veneramos el libro, y porque el libro no es la palabra de Dios, es el continente de la palabra de Dios. Por eso se inciensa el Evangelio, cuando se dice eso, cuando ya se ha anunciado. El libro no se inciensa nunca. Una vez que has dicho lectura del Santo Evangelio según San Juan, inciensa el libro como signo de la palabra. Nosotros no somos, esto hay que meterse en la cabeza, que tenéis el error, nosotros no somos religión del libro, son los judíos y los musulmanes. Nosotros no veneramos el libro, veneramos la palabra
de Dios, que es Jesucristo. No veneramos el libro. Nosotros no metemos en un sagrario una Biblia, como si meten los judíos los rollos de la Torá. Nosotros no veneramos el libro. La Biblia, la materialidad del libro, no es una cosa sagrada para nosotros. Lo tratamos con respeto, pero de hecho, si miráis, cuando se acaba la proclamación del Evangelio, dice que se deja el libro en el ambón o en otro lugar adecuado. No te dice, acabada la comunión, las formas consagradas sobradas se dejan en el sagrario o en otro lugar adecuado. No, al sagrario. Y es que, ¿entendéis? Es decir, cuidado con esto, porque esto viene de un romanticismo, o sea, no sé, ya se ha quitado, todavía queda en algún sitio, pero hubo un tiempo en que las iglesias le dio por poner los ambones, el pupitre del ambón con dos caras, y ponían, o bien era giratorio, o bien se ponía luego el escenario ahí, o se ponía en una Biblia abierta por ahí para que la gente al llegar venerara la palabra. Nosotros no veneramos la palabra, no veneramos el libro. Es que hay iglesias con un fallo que yo no sé cómo eso se permite, pero acá tienen que saber de qué va la cosa, que te encuentras que en el lugar de la reserva eucarística, donde está la Eucaristía, allí mismo, encima del sagrario, hay una Biblia Nosotros no somos judíos. No somos judíos. Nosotros no veneramos, no somos del libro, somos de la palabra. Y de ahí viene, ¿por qué os lo digo? Porque de ahí viene él, acabar el Evangelio, coger el libro abierto y ponerlo así y decir, palabra del Señor. ¿Pero la palabra del Señor qué es? ¿Esas 2 pastas y esas 200 hojas de papel? ¿O es lo que se ha proclamado? Es lo que se ha proclamado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene esto? No se hace. Otra cosa le quería preguntar, porque he observado que algunas veces los lectores, cuando terminan la lectura, antes de bajarse del ambón, se inclinan delante del libro y luego se bajan y se van, cuando en realidad habría que hacer una inclinación al altar, pero no al libro, ¿no? Ni al libro ni al ambón, efectivamente. Las inclinaciones las hacen los que pasan por delante del altar, cuando pasan delante del altar. O sea, si el altar es esto, y alguien sube por allí al ambón, no hace inclinación al altar, la hace si pasa por ahí. Que hay otros que pasan por allí y hacia el altar, no. Si se pasa por delante del altar, se hace inclinación. Si no, no. Pero efectivamente el libro no tiene, como os acabo de decir, ninguna veneración y mucho menos el ambón. A veces pasa, yo lo he visto en los seminarios de la palabra. Bueno, no, es que el altar es presencia de Cristo y la palabra es presencia del Evangelio de Cristo mientras está leyendo, pero acabado no. Ya no hay esa presencia, es una presencia que dura lo que está durante la proclamación. Acabada la proclamación no es presencia de ella, esa presencia se termina. Si vamos al altar es permanente, por eso el altar se besa. Y por eso el libro, el sacerdote lo besa, el del Evangelio, lo besa al terminar el Evangelio. ¿Qué está besando? El libro no está besando la palabra proclamada. Y por eso al besarlo dice en secreto, por la proclamación de este Evangelio se perdonen nuestros pecados. No me perdonan los pecados las pastas y las hojas, sino la proclamación del Evangelio. Luego todo es la proclamación de la palabra. Entonces, por ejemplo, se entra en procesión un evangeliario. Bien, pues luego en el altar hay gente que inciensa el crucifijo, que es un signo de Cristo, e inciensa el evangeliario, ¿no? Porque el crucifijo es un signo de Cristo, pero el libro no es ni siquiera un signo de Cristo. Es la caja, el estuche, donde está la palabra, que la incensaría en su tiempo cuando se ha empezado a proclamar. Todo esto, si se vive bien, te ayuda a profundizar en lo que es la liturgia de la palabra. Si no hacemos tabula rasa de todo, esto es un campo de patatas y da igual andar por donde. No, hay que andar, pues tienes que mover y pues tienes que ir. Y no amas más la palabra por levantar el libro y decir, no, todo lo contrario. Estás confundiendo la palabra con lo que la sostiene, que es unas hojas encuadernadas. Pero esas hojas encuadernadas, donde está escrito lo que está escrito es palabra de Dios, pero la palabra es mucho más que eso. Eso no es lo que cambia tu vida. Y cuando preside la Eucaristía el obispo, el lector cuando se va a su sitio no es al altar, sino al obispo, el que hace la inclinación, ¿no? Pregunto. Si se pasa por delante del altar es al altar, porque el altar es una presencia permanente de Cristo, no es plena, esa es la Eucaristía, pero es permanente. Por eso cuando uno pasa por un lugar, por ejemplo, aquí donde no está Santísimo en el altar mayor, aquí en la catedral, cuando tú pasas por delante del altar mayor hay que hacer inclinación profunda al altar mayor. Por eso, hay gente que esto no lo sabe. Hay sacerdotes que piensan que la inclinación es al Cristo, a la cruz. No, señor.
La cruz no se venera. Se adora el Viernes Santo sin Cristo y fuera de eso no se venera. O sea, cuando tú vas llegas por el pasillo, no está aquí el Santísimo, y ahí está el crucifijo. No le estás haciendo inclinación al crucifijo, es al altar. Si no está el Santísimo, el altar, primero te inclinas profundamente y se besa. Si está el Santísimo, primero la genuflexión al sagrario, al Señor, y luego besas el altar. Y ya que decimos esto para terminar, que luego vendrá en su momento, pero ya que ha salido, pues luego se olvida, que ya la cabeza va cada vez peor. Siempre que se pasa por delante del altar, se hace inclinación al altar, pero los que participan en la misa, están participando en la misa, durante la misa nunca hacen genuflexión ante el sagrario, aunque pasen por delante de él. Los que participan, si tú entras a una iglesia que está celebrando la misa y no participas, pasas por el pasillo, está el sagrario, el altar mayor, hace genuflexión. O no participas en la misa, llegas, pasas por allí en medio, no está el Santísimo, pero ya se ha hecho la consagración, luego está en el altar, tú no estás participando en la misa, haces genuflexión. Pero, si tú estás participando en la misa y, por ejemplo, tienes que venir a leer de allí al ambón que está allí, al pasar por ahí no haces genuflexión, haces inclinación al altar. Porque de entrada el Santísimo reservado no debería estar en el mismo altar que se celebra la misa. Debería estar en otra capilla aparte. Hay estructuras arquitectónicas que no permiten otra cosa, bien. Pero los que participan de la misa, no, igual que, yo lo estoy haciendo muchos años mal, hasta que ya, fijaros, me di cuenta, ¿no? Igual que esa costumbre de cuando el sacerdote va a guardar el Santísimo en el sagrario, antes de cerrar la puerta, algunos lo hacen después, pues peor, pero bueno, hace genuflexión. La ordenación general deja claro que el que preside solamente hace 3 genuflexiones en la misa, solo 3. Dentro de la misa, ¿qué hace cuál? Pues la hace cuando ha consagrado el pan, cuando ha consagrado el vino y antes de comulgar. El que preside solo esas 3. Ahora, ¿reserva Santísimo un concelebrante? Pues entonces hace genuflexión antes de cerrar la puerta al sagrario. ¿Y esto de dónde viene? No está mandado. ¿Y de dónde viene el canal sacerdote? Pues del Jueves Santo. El Jueves Santo sí está mandado en la reserva solemne. Sacerdote, deja al Santísimo en el sagrario, deja la puerta abierta, inciensa y canta el tantumero, permanece un momento en oración. Entonces, ¿qué hace? Se pone de pie, hace la genuflexión, cierra y luego sigue un poquito más de rodillas. Entonces, eso viene, a veces imitamos gestos que son otras celebraciones, pero el que preside solamente hace esas 3. Y si es otro ministro o es un concelebrante, entonces sí hace genuflexión, pero son cosas que son de sentido común. Por ejemplo, hay 2 concelebrantes. Está el Señor encima del altar, ¿no? Van al sagrario por la reserva para la comunión, abren el sagrario y hacen genuflexión. ¿Por qué? ¿Aquel Señor es más Señor que este que has dejado atrás? No. ¿No tienes que hacer genuflexión también al retirarte? No. Es que a veces nos salen estas cosas que son muy raras, ¿no? Pero eso lo veremos en su día. Vámonos. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.